Bueno, aquí seguimos en el taller de Xeita, en Donostia, y como os avanzaba, hoy vamos a hablar sobre tablas de corte, tanto de plástico como de madera. Y también os quiero enseñar estos tres elementos, la sal, el limón y el aceite, que os van a ayudar al mantenimiento de las tablas. Lo primero de todo, que sirve para cualquier tabla. Si nuestra tabla no tiene un antideslizante, como pasa en esta, que tiene estos taquitos de silicona, vamos a utilizar un trapo de cocina o un papel de cocina, ambos humedecidos, lo colocamos debajo de la tabla y a la hora de trabajar con ella va a permitir que no se deslice a la hora de cortar. Al final la seguridad en estas utensilios es lo súper del trapo, importante. nosotros era bayeta mojada, claro, en nuestros tiempos. Importante, importante. Vale, pues con nuestras tablas de corte ya aseguradas os vamos a explicar qué tipos de alimentos irán en cada una de las tablas. Los alimentos como la carne o el pescado o embutidos es preferible utilizarlos sobre tablas de plástico. ¿Por qué? Estos alimentos generan muchas bacterias y las tablas de plástico no los retienen como las de madera. Es que es verdad que, por ejemplo, durante el embarazo, sobre todo, que eres más vulnerable, se recomienda utilizar tablas diferentes dependiendo qué vayas a cortar, si es cocinado, crudo... Eso tienes en el restaurantes. Sí es verdad que con el paso del tiempo y muchos cortes sobre ellas pueden acabar soltando un poquitito de microplásticos, pero bueno, ninguna de ellas es perfecta. Normalmente, para la hora de trabajar con ellas, se recomiendan que sean tanto de medianas hacia grandes. ¿Por qué? Porque estamos cortando el alimento y así no se salen de la tabla y podemos ir almacenándolos. Pero os quiero enseñar esta, ya que es la que utilizo en casa para los embutidos o los quesos. ¿Y por qué? Pues estos alimentos no se cortan en 1000 pedazos como una cebolla o un tomate y entonces se cortan y se sirven al momento. Entonces no necesitamos tanta superficie para ello. Bueno, pues ya hemos hablado sobre las de plástico. Ahora os explicaré que sobre las tablas de madera lo más recomendable es utilizar frutas y verduras. ¿Y por qué no utilizamos carnes aquí? Porque la madera, al ser porosa, retiene mucho los gérmenes y las bacterias de ellos mismos. Normalmente las densidades, tanto de las tablas de plástico como las de madera, son similares y entonces a la hora de cortar con el cuchillo los van a estropear al mismo punto. El problema existe cuando tenemos tablas de bambú, que es algo, por desgracia, muy común en casa, que es una madera demasiado dura y acaban estropeando mucho los cuchillos. Algo que se recomienda con las tablas de madera es que no las mantengamos mucho tiempo húmedas. Entonces, conforme vamos cortando alimentos, si sabemos que no vamos a utilizarla más, vamos secándola bien con un papel. La madera es un elemento orgánico y necesita mantenimiento. 1 o 2 veces al año lo que es recomendable hacer es lijar un poco la superficie. Utilizaríamos, a poder ser, sal gorda y después con el medio limón frotaremos todo. Los jugos del limón harán de antibacterianos para la tabla y la sal lijará un poquito la superficie y retirará un poco esta suciedad superficial que tenemos. Esto no lo sabía. Yo tampoco. Una vez tenemos la tabla lijada con la sal y el limón, lo que procederemos es a limpiarla con agua y jabón y dejarla secar por completo. Una vez la tenemos limpia y seca, lo más recomendable sería bañarla en una capa de aceite mineral de grado alimentario. Como soy consciente de que no tenemos siempre esto en casa, el aceite de oliva nos serviría de elemento perfecto para hacerlo. Lo que yo aconsejo es dejarlo un cuartito de hora que chupe bien y al cabo de ese cuarto de hora lo secamos bien con un papel y ya estará lista para usar. Mira cómo le ha quedado la tabla, qué pasada. El aceite hidratará nuestra madera y le creará una pequeña capa de impermeabilización a la hora de cortar los alimentos. Y con las de plástico simplemente sería lavar con agua y jabón como haríamos diariamente con las de madera, secarlas bien y listo. Estas no requerirían de tanto cuidado. Bueno, pues ya os hemos contado aquí los trucos sobre las tablas de corte. Espero que los utilicéis, que os hayan parecido interesantes y nos vemos en la próxima, Bicote. Un saludo.